Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo le está enseñando cómo deben dirigirse las iglesias, la estructura de las iglesias del primer siglo. El apóstol Pablo está enviando a Timoteo a las diferentes denominaciones. El apóstol Pablo envía a Timoteo para que ponga el orden. Y no solamente que le dé honra a quien honra merece, sino también que reprenda a aquellas personas que están caminando de forma incorrecta delante de Dios. O que la estructura de una iglesia, cualquier iglesia donde él visite llevando estas cartas y estos mensajes, si está distorsionada, pues que la ponga en línea con lo que enseña la palabra de Dios, llamando a cada uno de los que están desviados y tratando de enderezarlos en el camino de la verdad y en el comportamiento correcto dentro del cuerpo de Cristo. Hoy en día, hermanos, vemos que en las diferentes denominaciones aparecen personas con el título de ancianos, pastores. Recuerden que en el primer siglo los pastores no eran jovencitos. Hoy en día hay personas que tienen 20 y tantos años y les llaman ancianos. Inclusive hay un youtuber que tiene un programa en República Dominicana, de donde yo soy, que se llama Steven Javier. Y a este le llaman el anciano. Y yo no creo que no llega ni a 30 años. Creo que le llaman así porque según ellos y según él tiene mucha sabiduría. Pero recuerden, hermanos, que la sabiduría que tiene este llamado Steven Javier, pues es la doctrina iglesiera. Esa doctrina iglesiera. Porque me imagino que los que han escuchado a este muchacho hablar, él dice que es conservador de la doctrina, o sea, de la iglesia, de cómo era la iglesia en el primer siglo. Él es conservador de la sana doctrina, según él. Pero cuando abre la boca, ustedes se dan cuenta que es uno más del sistema iglesiero, con las mismas doctrinas falsas que enseñan en las diferentes denominaciones. Él se llama así conservador porque él manda a las mujeres que se vistan, que se cubran completamente. Tipos de doctrinas, por ejemplo, hay unos que le llaman los liberales, hay otros que le llaman los rabacucu, ¿verdad? Y así tienen diferentes títulos y estas personas pues tienen diferentes orientaciones con relación a cómo se debe de guiar la iglesia. Entonces el Steven Javier pues es supuestamente un conservador de la sana doctrina, según él. Pero cuando nosotros que conocemos el verdadero evangelio, escuchamos que abre la boca, nosotros sabemos, hermanos, que lo que están llenos es de doctrinas falsas y levaduras. En el primer siglo, hermanos, los ancianos eran personas de avanzada edad. Un anciano se consideraba ya después de los 60 años en adelante. Después de los 60 años en adelante ya era considerado un anciano. Pero hoy en día vemos una parejita de pastor, la hembra puede tener sus 26 años y el varón puede tener 28, y ya de que esa es la pareja de ancianos que hay en la iglesia, que se llaman pastores. Yo no soy quien para decirle a nadie allá afuera, o a cualquier persona, mejor dicho, que debe de guiarse por la sana doctrina, porque cuando usted le dice eso a ellos, ellos están guiados por un concilio y una regla de su denominación. Y el hecho que usted le diga a ellos lo que enseña la Biblia, ellos no se van a llevar de lo que usted dice bíblicamente. Simple y llanamente ellos se van a llevar de lo que le enseña su concilio. Por lo tanto, ellos van a seguir poniendo personas jóvenes en cargos donde la Biblia llama a ser un anciano. El pastor no solamente era un anciano, sino que habían personas, por ejemplo, lo que son los obispos en la Biblia. Un obispo era una persona, como un superintendente, una persona que procuraba que las cosas estuvieran ordenadas en la iglesia. Inclusive era una persona que vigilaba todo lo que hacían los pastores, los profetas, los maestros. Eso hacían los obispos, y ellos eran personas de avanzada edad también.
vemos que existen pues requisitos para una persona ser pastor o anciano de una iglesia. Tiene que tener hijos, bajo sujeción, o sea, que sean educados. Tiene que tener una esposa también, una esposa que dé los frutos del Espíritu de Dios. Y también hay requisitos para ella, la esposa del pastor, no que se le llame pastora, porque si yo soy un médico y mi esposa, vamos a decir, ella lo que es, vamos a llamarle así, abogado, ella no va a ser doctor también porque yo soy doctor. Pero hoy en día, si aparece un señor por ahí o una persona diciendo que él es pastor, inmediatamente llaman a la esposa del pastora. En la Biblia a nosotros se nos manda a exhortar con amor a cualquier persona, sea un nuevo creyente, sea una persona que ya tiene tiempo en el Evangelio o sea un anciano. Eso lo manda el apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer aquí en este capítulo donde el apóstol Pablo le da esos consejos a Timoteo para la congregación. Recuerden que la congregación no es una denominación, sino que la congregación es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, esta carta, la primera y la segunda a Timoteo y todas las cartas que nosotros conocemos, van dirigidas a cada uno de los cristianos que existen en todo el mundo. De la misma manera que el apóstol Pablo manda a exhortar con amor, también nos manda el apóstol Pablo, o sea, Dios por medio de los apóstoles, a reprender y exhortar también. A reprender también duramente. Vamos a empezar la lectura y vamos a ver cómo se pone la disciplina en el cuerpo de Cristo. Cosa que nosotros no vemos el día de hoy, porque mayormente cuando se le habla a una persona, se le habla con un amor excesivo y la persona no es reprendida para que escatime el camino que está llevando, la conducta que lo está llevando a hacerse daño o hacerle daño a los otros hermanos. Comenzamos con la lectura. Voy a utilizar la Reina Valera, que es la traducción más común. Como siempre recuerdo aquí a los hermanos que nosotros en este grupo no tenemos una traducción bíblica específica en la cual nosotros confiamos al 100%, sino que nosotros para eso tenemos los manuscritos y nosotros hacemos comparaciones para ver cuál es la mejor traducción en cada versículo. Si necesitamos ir a otra traducción, pues lo vamos a hacer, y si necesitamos algún diccionario bíblico, pues también lo vamos a hacer. El primer versículo de 1 Timoteo capítulo 5 dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Esto es haciéndolo con amor, ¿verdad? Como nos manda la Biblia. Hablarle primero a los hermanos de la iglesia con amor. Fíjense que a los ancianos se le habla como si fuera un padre. Vemos que los ancianos en la antigüedad, sea pastor o sea un anciano de iglesia, ya tenía hijos. Pero hoy en día vemos por donde quiera, en diferentes denominaciones, donde hay llamados pastores que no tienen hijos y muchos de ellos no tienen esposa. Y eran requisitos que tenían que tener en el primer siglo los pastores y los dirigentes de las iglesias. Tenían que tener familias e hijos. Dice a las ancianas como a madres. ¿Quiénes son las ancianas de la iglesia? Pues ya vimos que son las mismas esposas también de esos pastores o los obispos. O las viudas que han dedicado todo su tiempo al evangelio, enseñar la palabra y enseñarle a las más jóvenes cómo guiarse en la iglesia de Dios. Dice a las ancianas como madres y a las jovencitas como las hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y esto es un punto importante porque hay muchas mujeres que enviudecen, y aquí en el desarrollo de lo que estamos leyendo vamos a ver qué pasa con algunas de ellas. Dice el verso 4: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. O sea que debían de mantener primero a aquellos hijos
nietos o familiares a las mujeres ya de avanzada edad que habían enviudado. Esas son mujeres que no podían valerse de sí mismas porque ya estaban ancianas. Ya habían entregado todas sus fuerzas, primeramente a criar sus hijos y a atender su casa. Y ya son mujeres que necesitan ayuda, inclusive física. Dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Por eso la Biblia dice, honra a tu madre y a tu padre para que te vaya bien sobre la tierra y tus días se alarguen. Eso lo dice uno de los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esta es una señora de avanzada edad, ya una anciana que no tiene muchas fuerzas, es una mujer que posiblemente tenga alguna debilidad física y necesita ayuda, inclusive para hacer algunas cosas. No es una mujer ya con fuerza que puede seguir por ahí, que se podía trabajar, que puede ya hacer lo que se hacía antes para sostenerse ella misma, sino que es una persona que ya necesita ayuda que otra persona la alimente. Por eso el texto dice, hermanos, que ha quedado sola, quiere decir que no tiene a nadie. Una viuda que está sola no tiene a nadie. La que queda sola es que no tiene a nadie, pero hay otras que sí tienen familiares, que sus familiares deben de ocuparse de ella, como lo dice Pablo. Y como ella está sola y no tiene la ayuda y las fuerzas físicas para sostenerse y mantenerse ella misma, pues dice el texto que ella es diligente en suplicarle a Dios en oraciones día y noche para recibir pues el pan de cada día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Este es un versículo interesante porque nos enseña en la Biblia que muchas veces cuando dice que el hombre está muerto en delitos y pecados, no quiere decir que su espíritu está muerto, porque la Biblia nos enseña que el espíritu muere. Es igual que muchos dicen que Adán no murió ese día, sino que murió espiritualmente. Eso no existe en la Biblia, una muerte espiritual. La Biblia enseña que Jesucristo estaba pues llamando a personas que lo siguieran, y él llamó a uno y le dijo que lo siguiera. Él dijo, Señor, déjame ir a enterrar a mi padre. Y él le dijo, ven, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, como un muerto va a enterrar a un muerto, es imposible. Es lo mismo que está pasando en este versículo que dice que una viuda que se entrega a los placeres viviendo está muerta, porque eso es la condenación que le espera, la muerte. O sea, eso es como ya una sentencia que está sobre la persona. Viviendo está muerta, porque eso es lo que le espera, la muerte. Es una forma, es un hebraísmo. Dice el verso 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. O sea, las viudas irreprensibles es que sigan manteniéndose firmes en la conducta y en la obediencia. Porque si alguno no provee para los suyos, escuchen lo que dice ahora, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Usted sabe lo que dice? Peor que un incrédulo. Mire, un incrédulo dice la Biblia que no se va a salvar. Pero lo que pasa es que cuando usted conoce la verdad y no la hace, usted tiene como doble condenación. Eso es lo que está enseñando este versículo. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes para ayudar a nuestros familiares y más las personas que necesitan de nosotros. Es imposible que una persona pudiendo no ayude a su propia familia o a su propia casa. Pues la Biblia enseña que tiene doble condenación, porque dice que es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Se ha apostatado de la fe. Escuchen lo que dice ahora el verso 9. Que una viuda sea puesta en la lista no menor de 60 años. O sea, las viudas tenían que tener más de 60 años para ser consideradas viudas. Dice que haya sido esposa de un solo marido.
O sea, no que anduviere por ahí saltando de un hombre a otro, sino que tenía ese requisito la viuda de que tenía que ser esposa de un solo marido, enviudar y tener más de 60 años, pero todavía hay más características de una verdadera viuda en la Biblia. Dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. Escuche, eso como recíproco. Tú recibes o cosechas lo que tú siembras. Esto es una enseñanza inclusive para la viuda. Si ha lavado los pies de los santos, o sea, de los hermanos cristianos, porque los santos en la Biblia son los cristianos. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Esa es una viuda bíblica. No las personas que se pegan por ahí a pedir, no habiendo entregado nada anteriormente. Esto es honrando a una persona que ha dado su vida o ha entregado su vida al Evangelio y al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es recíproco. Ella recibe para atrás lo que sembró. Es igual que cuando usted está en su fuerza, usted ayuda a las personas, y cuando usted está débil, entonces usted recibe ahora por lo que usted sembró. Cuando usted no puede, la ayuda de otro. Esto es importante, porque eso no solamente para una viuda. La Biblia enseña que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Verso 11 dice: pero viudas más jóvenes no admitas, o sea, una de menos de 60 años no se puede aceptar como una viuda. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Ahora, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que una viuda no se pueda casar, porque eso lo vamos a seguir viendo más abajo, sino que una viuda, una mujer ya mayor, que usted la ve por ahí creyendo que es una jovencita, poniéndose faldita corta, era de que cristiana y se va para el mundo, empieza a tener hombres que no son cristianos, andando en yugo desigual. Esa mujer se fue para el mundo. Se fue para el mundo. Entonces, esa no es una viuda legítima según la Biblia. No es una viuda legítima según la Biblia. Dice el verso 12: incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. O sea, es una apóstata. Es una persona apóstata que de antemano, como dice la Biblia, Dios conoce los suyos. Por lo tanto, esta tenía una falsa piedad, pero en realidad, siendo impulsada por la carne, pues reveló lo que realmente es. Verso 13 dice: y también aprenden a ser ociosas. O sea, una persona ociosa, una persona que está en la casa, pudiendo hacer cosas, no la hace porque todavía está joven. Lo dice el texto, menor de 60 años. Está joven todavía. Dice que se convierte en ociosa porque la están manteniendo, pudiendo ella valerse por sí misma porque está joven todavía, andando de casa en casa. Este es un mensaje para todas esas señoras que están en los 40 y los 50 años, que escuchan estos estudios bíblicos. Pongan atención porque hay requisitos para ustedes. Si usted de verdad es una mujer de piedad y quiere que Dios le ayude, pues ande rectamente, aún en su viudez. Y no solamente ociosas, sino que también chismosas, entremetidas hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Fíjese cómo el apóstol Pablo ahora está diciendo que una viuda joven que se case, porque todavía está en su fuerza. Ya que una mujer de 60 años en adelante es muy difícil que tenga la misma energía que tenía antes en sus 40 o sus 50. Por lo tanto, el apóstol Pablo no está diciendo que una viuda no se pueda casar, sino que lo haga correctamente, que lo haga dentro del margen bíblico, que se busque una pareja cristiana y que entable una relación correcta y bíblica, decente, y que se case. Eso es lo que, pero las otras no, las otras lo que les gusta a veces es salir a la calle, acostarse con cualquier hombre. Dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos y gobiernen su casa.
La palabra gobierna su casa aquí está mal vertida. La palabra tiene que ser que administren su casa, como el puesto que Dios le dio como mujer. Administren su casa. A eso que se refiere el texto en el manuscrito. Aquí no aparece la palabra gobernar, porque quienes gobiernan la casa son los varones. Dice, críen hijos, gobiernen su casa, o que, vamos a decirlo como dice el manuscrito, que sean buenas administradoras en su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿En qué sentido? Hay otras versiones que dicen que no den al adversario ninguna ocasión para que sean desacreditadas. A eso que se refiere ese texto. ¿Por qué? Porque si usted anda de forma libertina, pues usted no está dando el mensaje correcto como una mujer de Dios a esa edad. Por lo tanto, usted va a recibir críticas no solamente de los de afuera, sino que el propio Satanás puede acusarla delante de Dios y puede venirle algo por andar incorrectamente o andando en desobediencia. Verso 15 dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Escuchen lo que dice ahí. Muchas se han apartado en pos de Satanás. Por eso es que vemos en 1 Corintios capítulo 5 donde uno fue entregado a Satanás. Yo sé que ese no es el mismo contexto, pero sabemos que hay muchas personas que Dios tiene que permitir que maligno la tomen su mano y la zarandee o lo zarandee para que se enderece. Entonces esto le puede pasar a usted, señora o joven señora que ha enviudado. Verso 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga. No sea agravada la iglesia, agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Cuáles son las que en verdad son viudas? Todas las características de una viuda que ya demostré arriba con el texto bíblico. Que tiene que ser una mujer que haya invertido tiempo en el evangelio, que haya sido hospitalaria, como dice, que haya lavado los pies de los santos, una mujer que haya sido buena consejera, que haya criado a sus hijos, que haya tenido un solo marido y tenga más de 60 años. Ese es el orden bíblico. Verso 17 dice, los ancianos que gobiernen bien, ahora sí, los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, estos ancianos eran personas también, hermanos, que no podían valerse por sí mismos. Vamos a llamarle un anciano de 68, 70 años, sí puede hacer algunas cosas, pero no está en su fuerza como cuando tenía 30 y pico. Por lo tanto, estos ancianos sí eran ayudados en la economía. ¿En qué sentido? En que le daban provisiones, comida, los visitaban, le suplían algunas cosas que necesitaban, claro que sí, porque eso lo enseña la Biblia. Pero no tenían un sueldo. La Biblia nos enseña que estos ancianos en la iglesia tenían un sueldo. No existe un sueldo, sino que le ayudaban en su diario vivir a las personas que habían pues dedicado su vida al Señor. Verso 18 dice, pues la escritura dice, no pondrá a bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pero recuerden que la palabra salario en la Biblia no se refiere a dinero, sino se refiere a la comida, a la sal, a la comida. Porque así mismo Jesucristo le dijo a los apóstoles que ellos eran dignos de su salario. ¿Y qué hacían los apóstoles? ¿Cómo era que ellos recibían su salario? En cualquier casa que entren y le digan bienvenido, cómanse lo que le pongan en la mesa. Ese era el salario de los apóstoles cuando ellos hacían un viaje. Que los reciben en la casa y le daban el sustento y la comida. Ese es el salario, no un sueldo. Verso 19 dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Ese verso 19 es interesante porque un anciano en el primer siglo, como tenía tanta autoridad
no se podía acusar ligeramente a una persona de ese calibre en el primer siglo, sino que tenían que haber más testigos que pudieran dar testimonio de que hizo algo malo. O sea, una persona no podía venir y apuntar a otro, tal cosa en contra de fulano de tal, un anciano de 75 años que toda su vida ha estado en el evangelio. Porque pesa lo que es esa persona. Por lo tanto, tenía que haber más testigos para poder hacer un juicio justo. Verso 20 dice: a los que persisten en pecar, oiga lo que dice ahora, a los que persisten en pecar, escuchen, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Repréndelo delante de los demás. O sea, cuando una persona se amonestaba una y otra vez y persistía en el pecado, fíjese que aquí a Timoteo se le dice claramente a un joven que a un anciano lo podía reprender delante de todos. O sea, hacerlo pasar vergüenza. Pero es al que persiste en pecar. No a la ligera, que usted va a ir y una persona que le diga, mira, fulano de tal hizo tal cosa, usted vaya a reprenderlo delante de todo el mundo. No, necesita testigo. Ahora, si la persona persiste en eso, ese anciano o la anciana, pues dice el texto que lo puede reprender. Eso es muy raro que usted vea hoy en las iglesias. Que un muchacho joven reprende a un anciano. Casi siempre eso lo dejan así, lo tapan, o cuando la gente barre, lo tira debajo de la alfombra y se olvidan de eso. Dice para que los demás teman. Ahora, en el primer siglo, hermanos, podemos ver que muchas personas que cometían errores pagaban esos errores. Esos verdaderos cristianos que cometían errores pagaban. Y era público. Y era Dios que hacía eso. Venía un juicio sobre esa persona. No digo que hoy no venga, pero en el primer siglo era más notorio. Verso 21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que cuando usted vaya a hacer algo de esta magnitud, usted tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Usted no puede ir y hacer un juicio injusto, sino usted tiene que tener cuidado y asegurarse bien de lo que va a hacer con aquella persona. El verso 22, que es importantísimo, porque hoy en día esto es un relajo, la imposición de manos, pero un relajo. Ellos le imponen la mano, yo creo que hasta un vehículo, le impone la mano a casa, le impone la mano a cualquier cosa, en las llamadas denominaciones el día de hoy. Y muchos dirán, ay, eso no es malo. Yo no creo en eso, yo creo en lo que enseña la Biblia. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Inclusive, yo he escuchado de personas que se ponen a imponerle mano a gente que están endemoniada. Mire, cuando una persona no conoce la correcta doctrina, comete muchos errores. Y por eso que el evangelio hoy en día está sufriendo descrédito de muchas personas que no tienen conocimiento bíblico y cometen estos errores en las llamadas iglesias el día de hoy. Sigue diciendo, ni participes en pecados ajenos. Amén a eso. Consérvate puro. Eso es un mandato no solamente para Timoteo, sino para nosotros también. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Bueno, ya sabemos que el vino, porque muchos dirían, ese jugo de uva, el juguito que venden por ahí en cajita que se lo dan a los niños. No, este era vino fermentado, con alcohol. Fermentado es el alcohol. Entonces, sabemos que el vino tiene mucho antioxidante y es muy bueno para la digestión. A muchas personas le cae bien, a otros no. Yo no soy mucho de vino, yo me puedo beber una copa de vino, no hay problema. Pero la costumbre hebrea, hermanos, en las mesas de los hebreos siempre había vino. Había jugo y había vino, los dos. El jugo normal que se puede beber hasta un bebé de uva, pero también
había el vino o la uva fermentada, o sea que tenía alcohol, que podía emborrachar a una persona. Recuerden aquí que el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo que tome un poco de vino. Dice un poco de vino, poco. Escuche, poco. No está diciendo que se sienta a beberse una botella, sino un poco de vino. Porque la Biblia no condena tomarse un vino o algo que esté fermentado que contenga alcohol. Eso no lo prohíbe la Biblia. La Biblia lo que prohíbe es la frecuencia con que usted se bebe eso para embriagarse. Que usted deje que esa concupiscencia lo tome, lo arrope y usted tome hasta que se emborrache. Eso es lo que condena la Biblia. Porque usted, entonces, en vez de usted estar bajo el control del Espíritu de Dios, de la llenura del Espíritu de Dios, pues usted está bajo la influencia del alcohol y por ende las manos de Satanás. Verso 24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Eso es normal. Usted sabe que muchas personas, por más que traten de ocultar algo, pues en algún momento se va a saber. Dice ahora, más a otros se les descubre después. O sea, hay mucha gente que tapan lo que son por mucho tiempo y en algún momento también eso sale. Verso 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, o sea, las obras buenas se hacen manifiestas, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. O sea, las cosas malas que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Y así llegamos al último versículo con esta lectura, hermanos. Yo creo que ha sido pues un buen estudio para aquellas personas, porque nosotros no podemos pretender que todo el tiempo se nos hablen doctrinas de otro tipo cuando hay personas que están en esta edad, ya van para la tercera edad, que necesitan escuchar también la disciplina que deben de llevar delante de Dios. Y es bueno que los jóvenes o las personas que tienen parientes que están en esta edad, en los 60, 50, que quieran agradar a Dios, que escuchen un estudio como este para que puedan hacer lo correcto delante de Dios y Dios las pueda o les pueda honrar en la edad que tienen. Y bien, hermanos, hemos llegado al final.